porque hay preguntas muy interesantes que me han hecho y que me gustaría comentarlas con ustedes, pero siempre con esta aclaración, ¿no? Vamos a vernos obligados a repetir algunas cosas porque, como en una carrera universitaria, ¿no? Se repiten los temas porque hay que incorporarlos, internalizarlos. La tarea del facilitador es tener en claro una cierta estratificación de la información. Es decir, yo les dije que estoy enamorado de ese término, pero ustedes podemos debatirlo si tienen ganas y ver si hay otro mejor o usar otro, etcétera. Pero a mí me gusta, en esta era de alta cantidad de información, en esta era tan tecnológica, la facilitación, que en realidad si buscan en Google es toda una disciplina o metadisciplina, como gustan decir algunos ahora. La facilitación, ¿qué es? Es poder conseguir atajos con la información esencial que necesita una persona para alcanzar un objetivo. Vamos al ejemplo del test, que tengo preguntas muy interesantes de Noé, de Rodrigo Vera y alguna más que por aquí de Jesús también, que no está. Yo puedo enseñar lo de los temperamentos en un seminario o taller de 8 o 16 horas, pero teóricamente y de manera acotada. Acá estamos ventilando algunas cuestiones de profundización porque queremos convertirnos en facilitadores, pero cuando estemos en el papel de facilitación, uno de los puntos importantes es saber poner un límite a algunas preguntas o algunas inquietudes de los participantes, porque si no se pierde de vista el objetivo central del facilitador, que es tener en claro cuál es la información esencial y cuál es la información complementaria. Ya que estamos, ligo esto a lo siguiente, para refrescarles una cuestión. Nosotros vamos a seguir el programa del curso online, porque hoy no sé quién me comentó si ya podíamos ir mirando el módulo 2 en el aula. Al aula no vamos a recurrir más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir los módulos que yo les mandé una vez por mail a todos. Módulo 1, test de temperamento, facilitación. Módulo 2, principios, alcances y límites de la inteligencia emocional. Módulo 3, autoconciencia. 4, control, etcétera, etcétera, etcétera. De cada uno de esos módulos hay una carpeta que yo les voy a mandar comprimida, que les pido que ustedes se armen en su dispositivo. Cuando lo extraen, se va a extraer módulo 2, ¿no? El 1 ya lo tienen, es el test. Cuando se abra a partir del 2, van a ver que la información está estratificada, que es lo que estamos conversando en este momento. Hay un PowerPoint que nosotros lo llamamos idea-fuerza. O sea, ¿qué sería una idea-fuerza? Una información rápida, una información muy compactada. Por eso es presentada en PowerPoint, idea-fuerza. Luego están las lecturas básicas, que son una serie de lecturas fundamentales para ese módulo. En el ejemplo del módulo 3, desde qué es la autoconciencia a de qué está compuesta la autoconciencia. Lecturas básicas. Luego están las lecturas de profundización. Las lecturas de profundización, recuerden que todo esto es del curso online que se hace a distancia. Aquí estamos compartiendo el instructorado, pero tiene un parecido, que es la estratificación de la información. En las lecturas de profundización, por ahí ustedes se encuentran con un fragmento de una obra de Freud, porque ya es de profundización. Y después están los trabajos prácticos y, en nuestro caso, como facilitadores, las herramientas audiovisuales. Entonces, retomando, vamos a la último nivel de profundización respecto al test. Por ejemplo, Rodrigo Vera me preguntó en su trabajo práctico, ¿qué es la personalidad de tipo A? Excelente pregunta para ventilar un tema importante que ya lo trataremos en detalle, que es el estrés. La psiquiatría moderna le ha puesto una denominación que no me recuerdo bien por qué es y no viene mucho al caso, de decidir en base a evidencia empírica, ¿no? Evidencia en medicina, quiénes son las personas que tienen riesgos de
somáticos, de enfermedades somáticas, y los ha denominado personalidades del tipo A. Entonces, eso coloquialmente, ¿qué podemos decir? Personalidades estresadas o personalidades con tendencia a tener estrés, que en realidad no es tan sencillo de trasladar ahora a los estilos de personalidad del test, porque no es tan lineal. Pero ustedes que ya leyeron el del concienzudo, porque la mayoría de ustedes lo son, no les quepa la menor duda que el estilo concienzudo o el sensible, que soy yo, tenemos mayores tendencias a tener estrés. Pero otros, en este momento no se me ocurre uno, por ahí el seguro de sí mismo, no tanto. Pero también esto es una aproximación gruesa, porque cada uno de los test de los estilos de personalidad tiene su forma de estresarse. Con lo que vamos a otra característica de los test de temperamento. Repetimos que no hay ningún estilo ni bueno ni malo, pero es verdad que para ciertos estilos, realizar una tarea o llevar adelante un tipo de relación tiene un costo emocional más alto que para otro estilo, que eso lo irán aprendiendo a medida que profundizan en las lecturas. Paso a comentar otras preguntas que tengo aquí a la vista. Esto es de Jesús. Me pregunta sobre los trastornos. ¿Qué detonan los trastornos? Esta es una pregunta que yo digo que aquí quizá hay que poner un límite cuando uno está actuando de facilitador. Ahora podemos compartir eso, pero en un seminario o taller no es tan sencillo hablar de eso, porque además no lo sabemos a ciencia cierta, porque ya nos pondríamos en un rol profesional que aclaramos en la clase anterior que no nos corresponde. Pero ¿qué comúnmente de lo que sí nos concierne, nos conviene saber como seres humanos y como facilitadores, ¿no? Obviamente el estrés puede a mí, como yo lo conté en la clase anterior, pasarme de sensible a evasivo. O sea, ustedes me ven hoy sensible y la semana que viene, por circunstancias que me ocurren en mi vida, me convierto en un evasivo. Esto puede ser temporario o si no tenemos, esto es como tirarse del avión. Si tengo paracaídas, todo tiene solución. Si no tengo paracaídas, me puedo estrellar. Capaz que me salvo también, porque caigo arriba de un grupo de árboles, si me tiro del avión sin paracaídas. Pero ya está librado a la suerte eso. Entonces, de la misma manera decimos, si yo tengo paracaídas, léase herramientas de inteligencia emocional, psicoterapia, amistades íntimas, buenas relaciones sociales o incluso psicofármacos, al estar yo en estrés, puedo evitar el trastorno. Si yo no tengo herramientas, estoy en caída libre, no tengo ayuda de ningún tipo, ni psicológica ni psicofarmacológica, fácilmente puedo caer en el trastorno. Otra pregunta. ¿Hay afinidad de relacionarse con un tipo de personalidad específica respecto a la propia? Tampoco lo sé, esa respuesta es muy compleja. Yo no sé ni siquiera si hay estudios de ese tipo. No olvidemos que este test es iniciativa de un pequeño grupo de profesionales de la psiquiatría que de los trastornos derivaron los estilos de personalidad que estamos aprendiendo. Pero no es tan sencillo determinar si va a haber una afinidad de ese tipo. Lo que sí hicieron los autores, que ustedes lo pueden leer en sus rasgos dominantes, es decir, es comentar, y es un comentario, tampoco esto es ciencia, ¿no? Y menos ciencia dura, comentar cuánta más facilidad hay entre un estilo y otro para relacionarse. Que eso lo tienen en el test, así que ahora no ocuparemos minutos con eso, pues sería perder el tiempo. Otro, se mencionan carreras y oficios que van a cada una de las personalidades, otra cuestión que plantea Jesús. Que uno se decida por ellas, ¿va a influir positivamente en su éxito profesional? Tampoco es fácil responder a esto, es simplemente observar que, para ir al caso nuestro, ¿no? Como nuestro grupo,
predominan los concienzudos. Ustedes han comprobado que los expertos dicen, posiblemente los concienzudos puedan elegir ingeniería. ¿Por qué? Porque va afín a los rasgos mentales y emocionales que hacen a un concienzudo. Y del sensible, ¿qué diría? Puede ser que estudie publicidad, puede ser que estudie psicología, puede ser que estudie ciencias sociales. Mi caso, yo estudié publicidad y después, aunque no tengo ningún título de psicólogo, al final terminé con una disciplina afín a la psicología, como es la inteligencia emocional. Y así sucesivamente. Pero no está lo que yo digo, Jesús pregunta, claro, si hay posibilidades de influir positivamente en el éxito. La respuesta sería, va a ser natural que trates de elegir una carrera que coincida con tu personalidad. Pero acá hay que poner una objeción interesante. ¿Qué pasa si no la eliges libremente, tu carrera? O sea, acá interviene el famoso tema del peso que puedan tener los padres sobre un joven en la elección de la carrera. Ejemplo típico, que quizá lo han leído en los libros y demás. Si un chico quiere ser músico o escritor, los padres seguramente se van a alarmar, porque enseguida va a aparecer el aspecto monetario y le van a decir, vas a pasar hambre como escritor si no eres de la élite que gana dinero, Stephen King, póngale por caso, o no sé, los del boom latinoamericano, Mujica Lainez, García Márquez, etc. Músico lo mismo, si no es un músico extraordinario o un actor extraordinario, es posible que tengas problemas, porque con las carreras no reguladas, como es la ingeniería, la programación de software, el derecho, la medicina, hay que crearse la propia carrera. Entonces es una dificultad. En cambio, un médico entra a trabajar en una institución, o el que estudia incluso administración de empresas, entra a trabajar en una empresa, en una organización comercial, y digamos que tiene un camino más claro. Entonces, en ese sentido, sí es importante partir desde que para eso están los test vocacionales, ¿no? Que son paralelos al test que hemos aprendido nosotros, ¿no? Tratar de seguir el camino de la vocación, pero que no excluya quizá una carrera alternativa. O sea, a mí que me pasó con mi hijo, le propuse que estudie algo, pero también le propuse una alternativa, porque él quería ir muy por el camino artístico, y yo le dije, bueno, ¿por qué dentro de lo artístico no estudias más de una carrera? Él quería ir directamente a la dirección de cine. Afortunadamente en Buenos Aires hay toda una carrera universitaria que pasa por el guión, por la iluminación, y él aceptó. Después, ahora lo dejó en stand-by porque se fue a Barcelona. Pero se les cuento esto porque es un punto de vista que los puede ayudar a entender siempre que ¿qué hacemos si mi hijo o un familiar o un hermano o un sobrino quiere seguir una carrera que tiene cierto riesgo desde el punto de vista económico? Recordemos la gran ventaja que nos permite la inteligencia emocional extendida a todos los terrenos de la vida. La flexibilidad, que lo haga y al mismo tiempo que tenga una opción. El famoso plan B, en este caso, trasladado a las carreras universitarias. Ese sería lo que podemos extraer de la pregunta que plantea Jesús, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, ¿alguien quiere comentar cómo fue, si alguien de ustedes tuvo un tropezón con respecto a la vocación, si abandonaron una carrera y comenzaron otra? ¿Alguien quiere comentar algo respecto a esto? ¿Cómo fue en la juventud de ustedes? ¿Cómo fue la cosa de la elección profesional? ¿No? Seguimos adelante. Bien. Ahí en ese punto ahí, Abel, Sí, nosotros te estamos escucho. chavos, ¿no? Yo cuando fui a hacer carrera, cuando iba a iniciar la carrera, me decidí por estudiar la carrera de físico matemático. Ajá. Fui a estudiar físico matemático a la Ciudad de México. Era una de las mejores escuelas de la República, en la UNAM, ¿no? Sí, y que me aventé ahí prácticamente pues, 4 semestres, ¿no?
Está muy bonito y me gustan esos temas, me gusta la carrera, pero llegó un momento en que dentro de la misma escuela empecé a ver mis maestros eran buenísimos, los maestros que estaban ahí eran lo mejor que había. En primer semestre, en segundo semestre había doctores que te daban clases, gente que estaba doctorada en física, en matemáticas, ¿no? Te daba clases, eran buenísimos esas gentes. Eh, pero pues en un momento yo empecé a verlos a ellos. Hay un maestro que yo platicaba mucho con él, le llevaba mucho con él, muy buena onda el maestro. Tenía un doctorado, había hecho un doctorado en Turquía, algo así. Eh, lo veía que, bueno, ya salía y todo, salíamos de la escuela, y luego se iba al estacionamiento y subía en un Volkswagen, pero que echaba más humo que nada, ¿no? Yo empecé a pensar, oye, este cuate es doctor, o sea, yo apenas voy empezando la licenciatura, me faltan unos 10, 12 años más para ser doctor, y anda en ese Volkswagen este cuate, y pues platicaba con él, y pues no le iba muy bien económicamente, y eso no había mucho lugar donde desarrollarse como físico, teórico, o físico, o doctor en matemáticas, o cosas así, bueno, aparte de algunos problemas económicos y cosas así que tuve por allá, y de salud, dije, no más, o sea, vamos a buscar algo donde haya trabajo, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, porque yo veía otros que, bueno, si soy licenciado voy a terminar dando clases en la prepa. No es malo, ¿no? O en una secundaria, no es malo, pero yo sentía ahí de ese momento que no era lo que quería hacer, ¿no? Dar clases en una secundaria de matemáticas. Te digo, no es malo y no demerito a quien lo hace ni nada, ¿no? Tienen su vocación para eso, ¿no? A lo mejor yo no tenía vocación para ese tipo de cosas y dije, voy a ir a buscar algo donde sí haya trabajo, ¿no? Bueno, vine acá, me devolví a la ciudad de Hermosillo, aquí donde soy, y bueno, ahí ya tomé una carrera de ingeniería, ¿no? Ingeniería química. Bueno, qué interesante lo que acaba de comentar Rodrigo, ¿no? Porque es Pero, una realidad de la vida. Es una realidad de la vida que él tenía una vocación y de repente cuando se puso a estudiar se dio cuenta de la otra cara de la moneda de lo que nos gusta. Porque incluso hay personas que dicen, a mí me gusta estudiar algo, pero no tanto practicarlo. Pero no, además de eso, Rodrigo nos está diciendo, cuando yo estudie algo y me reciba, ¿qué va a pasar con mi vida económica? Es una inquietud que está instalada hace unas décadas en la sociedad moderna. Antes capaz que no se notaba tanto esto, no se tenía tan presente, pero se está volviendo cada vez más agudo este dilema. Porque además una observación sobre, gracias por contar el caso, Rodrigo, porque cuando contamos casos podemos profundizar. Una cosa es que yo sea un músico creativo y me quiera jugar, me arriesgo por un 3, 4, 5 años a insertarme en el mundo de la música y no sienta eso como un gran esfuerzo, porque no estoy estudiando, nadie me está tomando examen, y yo simplemente compongo y además me estoy divirtiendo cuando soy joven. Eso es muy distinto que ir a la universidad e invertir 4 o 5 años con un enorme esfuerzo, como puede implicar física, matemática o ingeniería o, no sé, o una carrera importante en software, y después descubrir que o no te gustaba como creías o la frustración de la inserción real en el mundo social y económico de tu ciudad y de tu país. Entonces, volviendo a ese dilema, en mi caso también, ¿qué pasó? Yo soy un fanático de la escritura y la lectura. Entonces, yo empecé una carrera de filosofía y letras, pero tuve por suerte la influencia de un tío que me hizo abandonar en tercer año filosofía y letras y me convenció de que yo podía ser escritor desde la publicidad. Les cuento este caso porque vean cómo estamos hablando de lo mismo, pero no nos encerramos exactamente en una opción. Porque, por ejemplo, Rodrigo, si a ti te sigue gustando la física y las matemáticas, pero ¿acaso no puedes seguir estudiando por las tuyas? ¿No puedes seguir leyendo libros, como lo leo yo también, de ciencia?
puede seguir en contacto con esa temática. Pero él tomó la decisión de ir por otro rumbo pensando en todo el resto de su vida. Entonces este tío que me influyó a mí me dijo, vos podés aplicar tus dotes literarias en la redacción publicitaria. Es más, podés ser redactor creativo. Porque este tío que ahora ya falleció, ¿no? Tenía una beta un poco materialista, y no lo digo en el mal sentido, porque este es otro, ¿se acuerdan cuando hablamos de las resonancias emocionales de las palabras? Yo digo, mi tío era materialista. ¿Y qué significa eso? En principio suena medio feo, ¿o no? Medio chocante. Pero hay que ver. En ese momento a mí me hizo de equilibrio y para mí ese materialismo de mi tío no fue negativo. Porque gracias a él yo terminé haciendo más lo que quería que si no hubiera seguido su camino. Porque la libertad económica que hoy tengo para poder escribir lo que yo quiero y haber desarrollado una asociación civil y todo demás, vino porque él me ubicó en el mundo de la publicidad. Y quien dice publicidad dice empresas. En cambio, si yo hubiera sido un escritor simplemente de ficción, que algo de ficción escribí, no hubiera estado conectado con el mundo de las empresas. Y quizá hoy mi destino sería muy distinto del que es. Entonces, esta flexibilidad, entonces, ¿qué lección podemos sacar de lo que estamos conversando? Que es la pregunta de Jesús, ¿no? Que justo hoy no está. Es, bueno, la flexibilidad mental. Porque el primer impulso emocional puede ser, no sigo ciegamente lo que quiero, o no sigo ciegamente lo que quiero, porque me influyen otras personas o porque me da miedo tener recursos económicos limitados. Y en cualquiera de los dos casos es un peligro. Porque como ya vamos a ver a continuación, no hay nada más importante que ser consciente de lo que yo siento. Pero no hay nada más peligroso que dejarse llevar solo por lo que uno siente y no usar nada de razón, nada de raciocinio. No sé si han podido ver el video que yo mandé por mail. Ahí está aclarado, tema que profundizaremos, que el cerebro trabaja con dos vías, una cognitiva y una emocional. La emocional es la que le dijo a Rodrigo, para tomar tu caso, Rodrigo, lo que me gusta es la física y la matemática. Ese camino que empezó a desarrollarse emocionalmente, en un momento su razón le dijo, pero acá hay un problema, que lo graficaste, es una lástima, ¿no? Que estemos hablando así, pero es una realidad. Los docentes que solo viven de su docencia no suelen ser personas que están holgadas económicamente. Quizás es una desgracia de nuestros países que los docentes ganen poco, pero ahora no nos vamos a poner a debatir eso, es una realidad. Entonces, tu razón te dijo, a ver, yo no sé si quiero esto para mí, y habiendo potencial y habiendo capacidad para hacer lo que hiciste, que es cambiarte a ingeniería, ahí conseguiste la armonía porque supongo que ingeniería también te gusta, y contenía las matemáticas que buscabas en la física. O sea, Rodrigo, no te pasaste a psicología o a filosofía, hiciste una carrera afín. Tu caso coincide un poco con el mío. Hago una carrera afín, pero que económica o comercialmente tiene otra proyección. Entonces, esa es la lección que podemos sacar de esta inquietud de Jesús, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cuidado también cuando nos toquen el rol inverso como padres o como tíos, ¿no? De saber ayudar a las personas que tienen que decidirse. Y la última pregunta de Jesús. ¿El tipo de personalidad va a influir en tu estatus económico, social, cultural y moral? La verdad que de nuevo digo, me parece que nos excede ese tipo. Son preguntas, fíjense que son preguntas muy interesantes, ¿no? La verdad que yo vuelvo a agradecer inquietudes y preguntas de este nivel, porque estamos en plena profundización. Quiere decir que se han tomado muy en serio lo del test. Me alegra mucho a mí en lo personal. Pero también hay que reconocer que exceden el papel de facilitación, porque no creo que haya un estudio que abarque el estatus económico y social y cultural y moral, pone encima Jesús, que esto se toca con una inquietud de Noé, que ahora les voy a leer,
no hay un estudio que pueda responder a ese tipo de preguntas. Y me parece que que la respuesta sería que no hay manera de averiguarlo, que nuestra inquietud no pase por ahí porque está un poco paralelo a, a la cuestión del estilo de personalidad. Ejemplo, el concienzudo puede tender a ser ingeniero, pero va a haber ingenieros millonarios y va a haber ingenieros con problemas económicos. Es verdad que la ingeniería en general es una carrera que da más satisfacciones que lo contrario, pero para verlo al revés, hay maestros que han creado escuelas y son adinerados, o hay profesores que han escrito libros y han conseguido dinero vendiendo su conocimiento de otra manera. Entonces, no es tan sencillo decir que hay estilos de personalidad o profesiones que sine qua non dan dinero o no dan dinero. Cuidado porque depende también de la persona cómo se desempeñe, cómo desarrolle su profesión. Así que esta pregunta es demasiado profunda, para decirlo en otros términos, nos excede dentro de nuestro rol de facilitación. Algo parecido ocurre con un planteo que hace Noé, muy interesante. Algunas cosas ya las habíamos ventilado aquí, ¿no? Si lo hacemos dentro de unos años, ya lo habíamos hablado de eso. Pero miren lo que pone, lo que pregunta Noé, que yo lo voy a leer textual, no terminé de entenderlo, Noé, capaz que me lo aclaras un poco más. Dice, si bien el polígrafo es una herramienta indispensable e indiscutible, ¿saben lo que es un polígrafo todos o lo comentamos brevemente? Si lo saben todos, seguimos adelante. ¿Alguien no lo sabe? Bueno, seguimos adelante. Polígrafo, famoso detector de mentiras, dice, si bien el polígrafo es una herramienta indispensable e indiscutible para que funcionarios de alto nivel en México o los gobiernos locales en México, para ocupar cargos en áreas importantes como es seguridad, entre otras, ¿por qué motivo tenemos los mismos índices de corrupción de un funcionario a otro? Pregunta Noé, con lo cual nos lleva a un tema parecido que el de Jesús, la cuestión moral. ¿Será acaso que esas herramientas, y aquí es donde no entiendo tu expresión, Noé, ¿será acaso que esas herramientas se hacen a modo? Me supongo que es una expresión, un modismo mexicano, que significa trampeadas, algo así. Sí, correcto. Pero ahora consulta, ¿en México se le ha puesto un polígrafo a algún candidato? No. No, en Argentina tampoco. O sea, primero que creo que eso ya también excede nuestro papel de facilitar, porque sería muy audaz proponer es una herramienta como esa. Pero ya que estamos, ¿no? De nuevo, la respuesta es no, ningún estilo de personalidad es más moral que otro. Esto es tangencial, paralelo a la cuestión ética. Los estilos de personalidad miden perfiles emocionales y cognitivos. El concienzudo, mucho cuidado a los detalles y posibilidades de tener estrés por autoexigencia, pero nunca va a poder relacionar el test ningún estilo con el nivel posible de tentación que tenga si se convierte en funcionario público. ¿Se entiende este aspecto? Entonces, siempre nos quedamos con ese límite como facilitadores, y ya con esto cerramos el tema del test, salvo que surja alguna pregunta en vivo, siempre nos limitamos a describir que lo que aprendimos con el test de temperamento es que tenemos una base genética de la personalidad que dicta sesgos cognitivos y sesgos emocionales. Determina en alguna medida sesgos cognitivos y emocionales. Y más o menos es la mitad de nuestra personalidad, para decirlo coloquialmente, porque no se puede establecer. La personalidad es un constructo también. Y la otra mitad es el carácter. O sea, todo lo que me ocurrió desde la primera infancia hasta hoy. Y ese carácter
que a veces se complementa o se suma al estilo temperamental, o bien equilibra el estilo temperamental, también determina sesgos cognitivos y emocionales. Ejemplo, si tengo una experiencia negativa con una pareja, cuanto más reciente sea esa experiencia negativa, más se me puede notar el sesgo cognitivo y emocional de decir, las relaciones con las mujeres son muy difíciles. Si me acaba de suceder hace 2 meses una pelea enorme con una novia y terminó todo muy mal. Si pasa un año, ese sesgo cognitivo y emocional se puede aminorar. Ni hablemos si no quedé obstaculizado, inhibido, trabado para establecer una nueva relación, ni hablemos si tengo una nueva relación y las cosas cambian, entonces ya vuelvo a un equilibrio cognitivo y emocional que me hace considerar que la pareja no es ni tan fácil ni tan difícil. Es compleja, es compleja. Te puede tocar una relación, incluso la vida, la continuidad de una relación pasa por momentos fáciles y por momentos difíciles. Todo lo que estamos en pareja sabemos que es así. Entonces, resumido el tema de que, ¿cuál es el impacto de el estudio y el aprendizaje del test de temperamento? Aprendemos a conectarnos con nuestros sesgos cognitivos y emocionales, ¿eh? En relación a nuestros estilos de personalidad. Bueno, y me parece que no tengo más cuestiones. No, yo no tengo más cuestiones pendientes. No sé si les quedó alguna a ustedes. No olviden que de todas maneras, y sería muy inteligente que lo hagamos todos, pero le tiro la inquietud a ustedes, cuando avancemos con las competencias de la inteligencia emocional, cada tanto alguien conecte con su estilo de personalidad y plantee inquietudes, casos para seguir. Esto es una profundización que se retroalimenta. Nunca un tema se cierra del todo, salvo en un seminario de 8 horas que ustedes le pusieron un límite en el buen sentido a una persona que les ha preguntado algo sobre los trastornos, y ya dijimos que eso se trata en un break, o se le ofrece la oportunidad de que lea un libro, o que consulte a un especialista. Y punto, porque el seminario tiene que avanzar y el taller también. Y acá nosotros lo ejercitamos, punto, final con el test, pero momentáneamente, porque esto es proceso de facilitación e instructorado. Me gustaría invitarlos a hacer ahora un ejercicio que me parece muy importante que lo tengan en cuenta, tanto en este momento, para ustedes mismos, como para el futuro, en una facilitación, por el siguiente tema, por el siguiente motivo. A mí, supónganse que me contrata una empresa. No es el caso de Sonora. No podemos poner este ejemplo porque el alto compromiso de ustedes, bueno, en la relación que tengo en este momento, cómo me vinculé con Héctor y cómo se dio todo este instructorado, lo pone a Sonora, a mi juicio, ¿no?, como en un caso excepcional dentro de la capacitación, sobre todo en inteligencia emocional. ¿Por qué digo esto? Porque en general una empresa se interesa hasta determinado límite, hasta de determinada profundización en las competencias de inteligencia emocional. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una empresa, supongamos una multinacional, me contrata en Argentina para dar un taller de 16 o 24 horas prorrateadas en sesiones de 4, y me dice, bueno, este es el grupo. Son 23 ejecutivos que quiero que contigo desarrollen competencias para el liderazgo. Bueno, para mí son 23 desconocidos. Por más que me tiren alguna información de ellos, no nos conocemos. Son 23 personas que todas pueden tener un acercamiento distinto a la inteligencia emocional y sobre todo pueden tener un interés distinto. Supongamos que pudiéramos medir la escala de 1 a 10 de interés, ¿no?
De esos 23 puede haber personas que tienen un interés 9. O sea, óptimos para mí como facilitador y para la actividad. Pero ¿qué pasa con los que tienen 2 o 3 de interés? ¿Qué pasa si no están bien informados de lo que es la inteligencia emocional? Han leído críticas al modelo que, ¿por qué no? Si quieren, después trataremos esa cuestión. ¿Qué pasa si están tan estresados o preocupados que no lo ven como algo prioritario? Entonces esa gente está como desenganchada de la actividad que le propone la empresa. Y como muchas veces en la empresa es obligatorio ir al taller, cosa que a veces para mí no es lo mejor, pero ocurre, ¿cómo hago yo para conectarme de inmediato, en 5 minutos, con ellos, con los 23 al mismo tiempo, para que presten atención no a mí simplemente, sino a la inteligencia emocional? Claro que la voy a representar yo en este caso, pero a mí lo que más me interesa, porque a mí me pueden prestar atención si de repente cuento un chiste verde, un chiste subido de tono, o digo algo demasiado chocante, y me van a prestar atención. Pero después la atención va a decaer. Yo necesito que presten atención a la temática, más allá de mí mismo. ¿Cómo lo puedo lograr en 5 minutos por reloj? Bueno, eso es lo que aprendí yo, me lo enseñaron también a mí, y lo aprendí sobre la marcha. Una de las posibilidades es este ejercicio, Noé, que si vos lo tenés, por favor, mi máximo objetivo, en la hojita la tenés a mano, repartile a tus compañeros a cada uno una de esas hojas, repartile a cada compañero, ¿ya la tienen todos? Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué suelo hacer yo en una actividad, eh, no sé cómo llamarla, normal, estándar, habitual, no sé qué término para que suene bien? Lo tengo como un fijo este ejercicio. Yo los saludo, les doy las gracias por estar ahí, les digo lo que vamos a hacer en el seminario o taller y ya les propongo el ejercicio. Casi desde el principio, los primeros 5 o 10 minutos, arranco con este ejercicio. ¿Por qué razón? Por lo explicado antes. Ahora me gustaría que ustedes lo hagan, les va a llevar 3, 4, 5 minutos, y con el ejercicio hecho lo debatimos. ¿Les parece bien? Yo me voy 3 minutos, así no estoy ahí mirando. Hacemos el ejercicio y nos vemos en 3 minutos.
Vale, madre, ya resfriado. Resfriado. Bueno, podemos con... ¿Nos tomamos un minutito más o terminaron? Un minutito más. Perfecto, sí. Es importante terminar. ¿Retomamos? Sí. Sí. Chale. Bueno, volviendo a la cuestión de por qué hacemos este ejercicio, ¿no? Les voy a contar una pequeña anécdota impactante, creo. A mí me impactó mucho el día que pasó. Les voy a contar, muchas veces yo les voy a contar situaciones extremas, ¿no? Por fortuna, algunas cosas que les cuento sucede como excepción, pero puede suceder. Y la excepción nos hace aprender más a fondo. Telefónica de Argentina me contrató hace muchos años para dar un taller a un grupo de líderes intermedios, ¿no? Estaba hablando yo, entra una persona, me pide disculpas y para que me interrumpe un segundo, le habla al oído a uno de los participantes, el participante dice, perdón, me tengo que retirar 5 minutos, se va, a los 10 minutos vuelve, pide reincorporarse, y yo lo noto muy raro, lo noto muy disperso, como mirando para otro lado. Intuí algo, que ustedes es otra cosa que hay que estar atento con los grupos, ¿no? Hay que desarrollar incluso la intuición. Le digo, perdón, ¿te pasó algo? Le pregunté el nombre, ¿pasó algo? Sí, me dice, algo insólito me pasó. ¿Qué te pasó? Me llamó la persona de recursos humanos y me dijo que no pertenezco más a la empresa. Que hoy me podía quedar en el seminario, y que ella no sabía que yo había sido invitado al seminario, pero le dieron la orden que me avisara hoy. Por supuesto nos quedamos todos helados. Pero esto ocurrió en una empresa y puede volver a ocurrir. Estoy contando algo extremo, pero ¿por qué cuento esto? Porque volvamos al ejemplo hipotético de las 23 personas con las que yo voy a compartir un aprendizaje de inteligencia emocional. Decíamos que no sabemos el grado de interés que pueden tener o los problemas que pueden tener en ese momento que le estén bloqueando el interés. Entonces, ¿cómo se llama este ejercicio? Compromiso emocional con mi máximo objetivo. Lo que sí yo puedo dar por sentado con 23 ejecutivos de cualquier tipo de empresas
es que no puede ser que no tenga ningún objetivo en la vida. Porque eso puede ocurrir con personas que van a la deriva, que lamentablemente tienen problemas de adicciones u otros trastornos, pero es muy raro que alguien esté funcionando en una empresa que también está funcionando y no tenga ningún tipo de objetivo en su vida, ni siquiera familiar. Porque aquí otro aspecto es que acá no dice si es económico, si es financiero, si es nada. O sea, algún objetivo en tu vida. Si te estás levantando y estás yendo a trabajar, tenés objetivos. Entonces, ¿qué nos permite este ejercicio de introspección? Que sin conocer a ninguno de los 23, en 5 minutos, cada uno de ustedes reflexionó recién, como yo cuando lo hago también. Bueno, al comenzar este taller de entrenamiento, mi máximo objetivo es, y esto es totalmente personal, va a haber 23 versiones de lo que son esos objetivos de vida. Entonces, ellos los colocan, ¿no? Ahora, debajo dice, segundo ítem, para alcanzar ese objetivo, considero que, marcar con una X, me faltan conocimientos, me faltan habilidades o me faltan actitudes. Es una reflexión en 3 niveles distintos que la persona señala. Cuando pasa por esos ítems, sigue. Respecto, acá sí que le estamos poniendo foco, estamos dirigiendo la atención de los 23 participantes a lo que nosotros no queremos, porque si no suena fuerte, no los estamos ni manipulando, ni los estamos obligando a que piensen en eso. Se supone que esto va a ser de utilidad para todas las áreas de la vida de esas 23 personas. Yo siempre encaro las actividades con esa intención. Yo no puedo garantizar lo que vas a hacer así, pero mi intención es buena y estoy convencido de lo que hago. Entonces, le pedimos que pongan foco respecto a sus emociones o sentimientos. Hay emociones, después debatiremos y aprenderemos a fondo cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Pero ahora, para que el participante no esté dudando, por eso pusimos emoción, sentimiento. ¿Hay emociones o sentimientos que están trabando mi desarrollo hacia ese objetivo? ¿Por qué digo que le hacemos poner foco? Porque supongamos que, no sé, voy a tomar de ejemplo a Alan. Alan quiere hacer un posgrado en recursos humanos y lo que está haciendo es no estudiar. Entonces, obviamente, si lo que está haciendo él es no estudiar, el problema en principio es como que no es emocional. Porque a él no lo está trabando una emoción o sentimiento, lo está trabando que no estudia. Entonces el profesor no le va a poner una nota inconveniente. Pero lo que sí podemos reflexionar es que detrás del no estudio de él puede haber una emoción o sentimiento que lo esté trabando. Puede. Tal vez si le preguntamos, Alan dice, estoy desbordado y no tengo tiempo. Y mi esposa me dio un ultimátum que si yo no coeduco con ella a mis hijos, entonces ya nos vamos a separar. Entonces estoy postergando indefinidamente el posgrado. En ese caso, las emociones o sentimientos no tienen nada que ver, pero él lo tuvo que reflexionar igual ahí. Y la última dice, ¿qué emociones o sentimientos me permitirían avanzar más rápido hacia ese objetivo? La pregunta invertida. Entonces, en definitiva, resumiendo, es muy raro que de esas 23 personas, la inmensa mayoría ya no se conecte con el tema si ha pasado por estas preguntas, por estas reflexiones. Ya quedan todos conectados, incluso el que se iba de Telefónica, ¿se acuerdan lo que le conté hace 3 minutos? Cuando hizo este ejercicio se dio cuenta que aunque él estaba despedido, esto era para su nuevo trabajo y para encarar a su familia si la tenía, y etcétera, etcétera. Entonces la fortaleza que tenemos como facilitadores en inteligencia emocional es mostrarle a una persona que esto no es una cuestión técnica que le sirve simplemente en un trabajo. Estamos abarcando todos los aspectos de la vida. Y acá ya le pusimos foco. Aún a la persona que vino media resistente, porque supongamos que una persona anímicamente está dolida con la empresa. Me han contado cosas, después saldrán otros casos. Me han contado de todo en seminarios y talleres. Personas que están frustradas con su organización, enojadas con su organización,
obviamente van a tener tendencia incluso a veces a boicotear al grupo que está aprendiendo. Si no introducimos herramientas como esta, no ponemos bien el ámbito para que el aprendizaje sea fructífero. Podemos tener personas que consciente o inconscientemente quieren boicotear esto porque en una crisis de confianza en la organización, dicen, nos mandan acá para que nos enseñen esto, pero nuestros líderes no practican nada de todo esto. Es una cosa formal o vacía esto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta que puede suceder. Al hacer un ejercicio como este, hasta cierto punto nos estamos anticipando a ese problema. Otra virtud que podemos enseguida aclarar de la inteligencia emocional. Si ustedes me preguntan, ¿te sirvió para solucionar todos los problemas de tu vida la inteligencia emocional? Obviamente no. Es ridículo plantear cualquier cosa que sea como una panacea. Mirá, tomate estas gotitas que sirven desde el dolor de columna hasta para las peleas matrimoniales. No existe. Por eso la palabra panacea, que no sé, pan es totalidad, ¿no? En griego, y el sufijo será remedio, ¿no? Un remedio para todo, la panacea. No existe eso. No existe. Los políticos venden panaceas, pero sacando a los políticos, después todos los profesionales respetables y respetuosos no te pueden vender panaceas. No existen. La inteligencia emocional te da herramientas para lidiar mejor con los problemas que tenés. Y otra ventaja importante, para anticiparte. A mí me encanta decir esto porque a mí me funciona mucho. Me funciona mucho y si quieren les agrego con humor y con seriedad algo que predico. Andy Grove, el fundador de la empresa Intel, que todos la deben conocer y que le fue y le va muy bien, aunque tuvo sus altibajos, escribió un libro con un título absolutamente desafiante que se vendió mucho, pero que es una enorme verdad para el mundo de hoy, nos guste o no nos guste. ¿Cómo se llama el libro? Solo los paranoicos sobreviven. Solo los paranoicos sobreviven. Búsquenlo en Google. Si quieren después el libro, ya compartiremos el libro, pero ahora no quiero no quiero irme por las ramas, ¿no? Con los libros, pero esto sí que es interesante comentarlo. ¿Por qué escribió un libro con ese título? Porque él aprendió en esa industria y en ese momento que las mejores medidas que tomaba como el CEO de Intel eran desde su lado paranoico, pensando, ¿y si esto no funciona? ¿Y si la competencia hace tal cosa? ¿Y si el público no me cumple o las empresas no me compran mi producto? Esas preguntas, ¿y si? También tienen que tener un límite. Porque obviamente yo dije que está contenido un poco el humor en ese título. Por supuesto, Andy Grove no es un paranoico con el trastorno. Vieron que el paranoide es el trastorno del vigilante. Si alguno de ustedes le dio alto en vigilante, tienen que tener cuidado con eso. Pero igual es el paranoide, que es un trastorno de la personalidad. La paranoia es una enfermedad mental. Pero Andy Grove juega con ese título porque todos vamos a entender que se está refiriendo al arte de anticiparse un poco de manera paranoica. Y si no funciona esto, y si no me sale tal otra cosa, el famoso plan B de siempre, ¿no? El famoso ¿qué hago si lo que yo pienso que es la realidad no termina siendo la realidad? Entonces, comentado esto, ¿alguno de ustedes quiere hacer un comentario? Este ejercicio, me olvidé de decirles algo importante. Ustedes tienen que aclararle al público que no se va a compartir en grupo. Con lo cual, este tipo de definiciones, vamos a hacer feedback o no vamos a hacer feedback, determina el grado de libertad de los participantes, porque otra cosa que de sentido común, ¿no? Si yo hago preguntas en un ejercicio que son delicadas, ¿te ha caído la motivación en los últimos 6 meses en tu vida? ¿Quién se va a animar a levantar la mano y enseguida decir, sí, mi jefe, porque mi jefe me demotiva día a día? O sea, no, pero posiblemente esté inhibido de decir eso en una empresa más o menos normal. En empresas de alto perfil de apertura puede suceder.
Y yo lo celebro eso, pero nosotros tenemos que trabajar con la media y ser cuidadosos con eso, porque tampoco es cuestión de que alguien se desahogue inapropiadamente y que haya sido llevado al desahogo por el facilitador, que sería el colmo eso, ¿no? Entonces, nosotros aclaramos que este ejercicio es íntimo y personal. No vamos a preguntarle a nadie qué puso, pero nosotros, si ustedes quieren, podemos hacer feedback, no del ejercicio en sí, de cualquier cosa que les haya llamado la atención, o de cualquier opinión o sentimiento que hayan tenido al hacerlo. Me gustaría recibir feedback de lo que, si lo han valorado o no. Ahora quiero escucharlos. ¿Qué pasó con este ejercicio? Cualquiera de ustedes que quiera hablar. ¿Los movilizó? ¿Les hizo pensar algo nuevo? ¿Los conectó con la temática emocional? ¿Qué sucedió? O si no ocurrió. Sí, te escucho. Soy Jorge. Jorge. A ver, lo enfoqué más al trabajo, ¿no? No tanto a otras áreas. Pero sí me ayudó en darme cuenta lo que necesito aprender y practicar y preguntar para lograr ese objetivo máximo. O sea, te conectó. Sí, ¿cómo? Sí, por favor. Creo que sí, más o menos tengo la idea bien en mi mente, entonces, para lograrlo y sobre todo eso de cómo, con quién tengo que ir o qué tengo que leer, qué tengo que practicar para así obtenerlo. Y ahora te hago otra pregunta, Jorge. Si supongamos, porque no lo podemos, no es nuestra realidad, pero supongamos que vos estabas en una empresa, te dijeron hay que ir a un seminario de inteligencia emocional, que van a recibir herramientas para liderar mejor, etcétera, y vos arrancaste con este ejercicio. ¿Crees que estarías un poco más interesado por la temática o no te movió el amperímetro en ese sentido? ¿Qué sentís que te pasó al hacer el ejercicio? Si yo anuncié que vamos a compartir herramientas emocionales sobre los sentimientos, las emociones, al vos poner lo que tenés y lo que te falta, ¿te conectó un poco más, crees? ¿Que te conectaría? Es en potencial porque no estás en ese grupo que te estoy planteando. Pero ¿cuál es tu opinión? Porque alguno de ustedes puede decir, a mí no me convenció este ejercicio. Por favor, estamos en el proceso de instructorado y de facilitación, tenemos que tener la total libertad de discrepar. Así digamos como el ejemplo hipotético de los 23 ejecutivos, no sentí que me conectara más, pero sí me ayudó a forzarme a decir qué es lo que necesito para que más pronto pueda llegar a así obtenerlo. Te conectó más con tu propio objetivo que con la temática. Sí. ¿Sí? ¿Te entendí bien? Sí. Bueno, otro testimonio. Ven que entonces ahí, eso es lo que le sucedió a Jorge. Yo ni siquiera completo la última, la de qué emociones, sentimientos me permitirían avanzar más rápido hacia ese objetivo, porque no me queda, o sea, sí me queda claro lo de las emociones y sentimientos, pero se me hace como que, ay, sí, yo mismo voy a decidir si practico el autocontrol para, no sé, para ser menos explosivo o ser menos concienzudo para hacer o tal cual resultado en, no sé, mi vida familiar. Lo único que logré como a deducir de todas estas preguntas en este formato es que en el momento en el que se aplica, es decir, 3-4 sesiones después de que iniciamos, lo veo conveniente porque al inicio no teníamos ninguna ligera idea de qué diablos era lo que íbamos a llenar desde la primera pregunta hasta la última, ¿no? Ahí sí vamos a estar completamente en blanco, si no íbamos a tener ni sentido de ubicación que responder correctamente, ¿no? Y es eso en sí.
se me complica la última. La última no por tonto, sino por sino por lo complicado que es el tema. Bueno, vamos a dos respuestas hubo en lo de Noé. Arranco por lo segundo. Qué interesante, ¿no? O sea, a alguien le cuesta descubrir, igual fue muy breve, y ese es otro de los problemas de los ejercicios, que no podemos dar tiempo ilimitado para que una persona reflexione, haga introspección y llegue a tener claridad. Eso a veces puede demorar horas o días. Pero qué interesante, el ejemplo de Noé, el caso de Noé, no pudo llenar algo en el último ítem, pero obviamente debe haber algo, en el último es lo positivo, ¿no? Me permitirán avanzar más rápido. Bueno, Noé, eso es, yo lo tomo como un aspecto interesante. O sea, habría que averiguar qué emoción o sentimiento produciría el impulso en el objetivo, que no sé cuál es. Ni voy a preguntar porque habíamos puesto esa regla. Sobre la primera parte de tu planteo, no sé si te entendí bien. Vos dijiste que, como lo estamos haciendo ahora, no habría sido lo mismo que si lo hubiéramos hecho en los primeros 5 minutos de la primera sesión. Así es, correcto, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? ¿Que ustedes tienen dudas de que esto funcione en los primeros 5 minutos de una actividad? No, por lo mismo del desconocimiento de los tópicos, o estar más permeado en esta temática de las emociones y la inteligencia más emocional, porque prácticamente serían respuestas todavía muy vanas, muy básicas, muy ambiguas, a que si ya estuviéramos encarrilados o en marcha con estas primeras 2 semanas que llevamos de sesiones. Bueno, yo coincido 100% con lo que dices, Noé, pero justamente usaste una palabra a la que yo apunto como facilitador y les doy mis fundamentos, y ustedes después lo pueden compartir al 100%, al 70%, al 50% o al 20%, y se crean un ejercicio distinto. Yo apunto justamente a ese contacto básico. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero emprender un negocio. Supóngase que yo estoy haciendo, yo quiero ir de la empresa. Vamos a poner un caso extremo. A mí me invita la empresa a hacer un taller de inteligencia emocional. A los 5 minutos el facilitador, que ya explicó los objetivos con un PowerPoint, porque acuérdense que yo lo dije eso, no va completamente al principio esto. Por lo menos hay que presentar la actividad, me presento yo, quién soy, qué hago, para qué me sirvió en mi vida, la integridad, y 3 minutos alguna pantalla. Y luego este ejercicio. Supongamos que mi situación es, quiero irme de la empresa, puedo negociar, retirarme de la empresa y emprender un negocio por primera vez en mi vida. La otra alternativa es quedarme en la empresa, porque nadie me dijo que me vaya. Busco justamente lo que dijo Noé, lo más básico que me pueda surgir ya sirve para que yo me conecte con lo que va a venir de inteligencia emocional. Entonces, ejemplo muy básico. ¿Hay emociones o sentimientos que están trabando mi desarrollo hacia ese objetivo? Y sí, por ejemplo, el miedo. Es lógico, después lo vamos a trabajar esto, es lógico y sano que yo tenga algo de miedo en un cambio semejante. Si yo no tengo nada de miedo, me estoy alejando de la regla de Andy Grove. Yo me puedo alejar, ¿eh? Recuerden que todo lo que aquí conversamos no es 2 más 2, 4. No es como en matemáticas o algunos casos de ingeniería, donde algunas fórmulas ya no se discuten, porque están probadas en la realidad física, en la física. Las fórmulas de Niels Bohr o las ecuaciones de Planck ya no se discuten, porque funcionan y van a seguir funcionando, pero aquí sí son discutibles algunos principios. Ejemplo, yo puedo decir que lo de Andy Grove no aplica para mi caso, porque como es un negocio demasiado fácil, seguro, es con el gobierno, etcétera, etcétera, no va lo de ser paranoico. Perfecto, pero justo estoy nombrando un poco algo excepcional. En general,
nosotros también vamos a lo general. De esos 23 personas, hay 5 que tal vez no tengan miedo en un cambio de profesión o al emprender un negocio, pero los otros 18 sí lo van a tener. Entonces, también nosotros como facilitadores apuntamos a promedios, apuntamos a la mayoría de las personas, a lo que ocurre por lo general, que es, ¿vas a hacer un cambio importante de tu vida? Te tiene que despertar un poquito una emoción de inquietud. Llámenlo ansiedad. Por ahora no hacemos distinciones. Podemos aprender distinciones entre ansiedad, angustia, miedo, pánico, temor, todas palabras, familias emocionales, pero son distintas situaciones. No sé cómo venimos con el tema del corte hoy. ¿Lo hacemos? ¿Lo fueron haciendo ustedes? ¿Cómo hacemos con el...? Porque si quieren... Sí, decime, Jorge. 5 minutitos. 5 minutitos, bueno. De paso, si quieren, lo estiramos a 10 y hacemos la segunda parte de la dinámica de la semana anterior. Son 7 personas. Bueno, forman 2 grupitos de 2. Y entonces lo hacen a la máxima velocidad posible. ¿Hacemos eso entonces? Sí. Juntan el break con la segunda palabra. ¿Lo tenés, Noé, el ejercicio? El escrito. Claro, el ejercicio el que tiene las otras 6 situaciones. Sí, A ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Me querés leer la primera para asegurarnos? Y los mismos. no la tengo, la 2 no. Ah, bueno. Entonces lo hacemos la semana que viene, si les parece. Bueno, entonces cortamos 5 minutitos.